Efesios capítulo 6, versículo 12, por favor. El día domingo estuvimos hablando de estos dos pasajes que voy a mencionar al principio como a modo de introducción. En las regiones celestes. Este versículo, mis hermanos, no está puesto nada más de adorno. Palabra viva, en general, todas las palabras vivas, por la genética que nosotros traemos del vientre materno, no tenemos la costumbre de estar predicando del diablo, del enemigo de nuestras vidas, pero existe, es real. Las veces que se menciona en la Biblia la actuación de él son pocas, pero son importantes. Tener un conocimiento del enemigo es importante, saber cómo actúa, cómo se mueve. Pero este versículo va más allá todavía de nada más conocer al enemigo de nuestras almas, aquel que te quiere robar, matar y destruir. Este enemigo tiene unas estrategias muy especiales para poder destruir la fe, las obras de parte de Dios. Aunque Él está derrotado en cuanto a la muerte, Él ya no tiene potestad ni autoridad como lo tenía antes de Jesús. Todos los que morían iban al infierno inmediatamente, todos, por causa de que no podían cumplir la ley. Pero Jesús bajó al infierno cuando Él murió en la cruz, quitó las llaves del abismo, quitó las llaves de la muerte, y ahora Jesús nos ha dado libertad, nos ha dado la oportunidad de que, creyendo en Él, creyendo en su obra de amor y de sacrificio y dolor ahí en la cruz, y de su resurrección, nosotros tengamos vida eterna. Así que el diablo ya no tiene autoridad. Él fue vencido en la cruz, que quede bien claro. Sin embargo, él se mueve, él tiene estrategias para estarnos haciendo daño. Y fíjate lo que dice, que el versículo 12 de Efesios 6, que no tenemos lucha contra sangre y carne. Es bien importante que aún seas cristiano de mucho tiempo y lo hayas escuchado, recuerdes que tú no tienes por qué estarte peleando con tu esposo, ni con tu esposa, ni con el vecino. No es contra el carnicero, contra el lechero, ni contra que subió el huevo y que subió el pan. No te tienes que estar peleando con la crisis, no te tienes que estar peleando con la enfermedad misma. Nuestra lucha no es contra los huesitos, no es contra la carne, no es contra seres humanos. Es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿A qué se refiere principados, potestades y gobernadores? ¿Gobernantes? ¿A qué se refiere? Autoridades. Sí, autoridades de maldad. Tienen autoridad sobre territorios. Los malos, nuestro enemigo tiene autoridad sobre ciertas áreas. ¿Quién crees que manda en las cantinas? ¿Quién crees que manda en los prostíbulos? ¿Quién crees que gobierna la pornografía, la prostitución? ¿Quién crees que maneja la trata de blancas? ¿Quién crees que maneja cualquier persona que está tomando dinero que no le corresponde? Esa persona, él mismo, él tomó decisiones, sí, tomó decisiones, pero depende de unos gobernantes y de unos gobernadores, de unos principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. El que se mueve en las tinieblas, el que se mueve en la maldad, está ahora bajo sujeción, porque Dios así lo ha permitido y lo ha establecido. También Dios lo permitió, le soltó tantito, un poquito de cadena al perro rabioso, para que tuviera cierto control, cierto dominio sobre ciertas áreas. Y Dios las utiliza muchas veces para enseñarnos a nosotros a venir a Cristo, o bien para que cristianos que se meten en esas áreas se den cuenta de la bendición que es estar bajo la autoridad de Dios y no bajo la autoridad del diablo. ¿Alguien está conmigo? Amén. Hay áreas donde muchos cristianos se siguen moviendo en las tinieblas y dejas, escucha bien, dejas de tener la autoridad de Dios y te metes bajo la autoridad de estas potestades, de estos principados, de estos gobernantes de las tinieblas que en este siglo, en esta era, en este momento se están moviendo. Estas huestes, la palabra huestes espirituales significan ejércitos. Huestes es un ejército, es una multitud. Hermano y hermana, agárrense y no de miedo, sino con fuerza, para que digan: ah, caray, entonces iba en serio. Sí, sin embargo, estas huestes de maldad, estas huestes espirituales de maldad, no se mueven, escuchen bien, en la tierra, se mueven en las áreas ¿qué? Espirituales. Cuando tú decides dejar ese vicio,
dejar esa área de maldad, esa sombra de oscuridad. Cuando tú te quieres alejar y empiezas a meterle espiritualidad, se empieza a levantar una guerra. Pastor, ya tenemos la victoria, y es cierto, y lo predicamos, y palabra viva sabe que solamente con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, podemos nosotros combatir. Pero es muy importante que entendamos que también necesitamos un escudo de la fe, para protegernos de todas aquellas estrategias que el diablo está utilizando para hacerte sentir triste, miserable y enfermarte. Muchas de las enfermedades, y te lo digo con conocimiento de causa, el 80% de las enfermedades, si no es que hasta más tal vez, que acontecen a las personas, tienen que ver con estas huestes, con estas potestades y principados de maldad, porque utiliza, escucha bien, no sus brazos, ni el famoso trinche que vemos en la lotería, y que el diablito, no es así. Él es malo y en gran manera, y no tiene trinche. Él tiene una boca, él tiene unos labios, una lengua mentirosa, para estarte diciendo de qué te duele, qué te acontece, y empiezas a tener tu amargura en tu corazón, y empiezas a tener pensamientos que él te está metiendo, ideas que te está poniendo para que te enfermes y te estreses y te estriñas y te dé migraña y artritis, embolia, infarto, diabetes. Todas las enfermedades, la mayoría, que las más comunes que nos acontecen, tienen que ver con voces de este chancludo, cabeza hueca y plano, de mentalidad, que quiere atosigarte. Todos en este momento están pensando muchas cosas aparte de lo que te estoy diciendo. Te vienen voces, te vienen pensamientos. Les decía a tu amigo, estás pensando que si cerraste la puerta y el perro no se va a salir, que si guardaste las gallinas bien en el gallinero, que si la vaquita no te la van a robar, o que si cerraste bien el carro, o que si no se roba la batería, como ya nos pasó en una ocasión, o que si mil cosas. Si de repente pasa una mosca, todo el mundo mira la mosca y se les va. ¿Por qué? Porque ese miren la mosca es la voz que te habla, las voces de maldad que están constantemente. Ahora, están aquí, están pegadas a nosotros. Hay un diablo que nos está acosando, no necesariamente. Él tiene chichincles, porque realmente el verdadero Satanás, él está muy ocupado en otras cosas ahorita. Les decía también el domingo que él está ahorita entre Corea del Norte y Corea del Sur, buscando que se agarren y que se maten y que se destruyan con guerra nuclear. Él está ocupado en otras cosas. Pero en algún momento de tu vida utilizó una experiencia que tuviste para decir un decreto, para decir una palabra y dejarte marcado para siempre. Y de repente escuchas una canción, de repente hueles algún aroma y te recuerda aquel momento y te vienes abajo, te vienes en tristeza. O ves algún documental, ves la gripe aviar, que se murieron muchas gallinas, y tú empiezas a tener miedo, y si me contamina me da gripe también. Y hasta empiezas a estornudar en ese momento. Porque las estrategias del diablo están bien dadas a los hombres, porque conocen las emociones, conocen los sentimientos de las personas. Y no es tan obvio, es sutil para decirte. ¿A alguien ha sentido que le dan cólicos cuando de repente llega el señor de la renta y no tienes con qué pagar? ¿A alguien ha sentido que de repente como que quieres ir al baño, corre que te alcanzo porque te llegó el recibo de la luz con más de miles de pesos? Porque cuando lo ves, en ese momento empiezas tú a pensar, empiezas tú a creer cosas del pasado que te ha metido el enemigo de tu alma a través de estas huestes, de estas potestades, principados y gobernantes, que te han metido ideas. No vas a poder, ¿qué voy a hacer? Y lo primero que haces, mi cabeza me está doliendo, y empiezas a sudar y tu corazón late más fuerte. Una palabra en tu mente es lo que Satanás quiere poner o ha puesto para que tú estés convencido de que estás mal, de que no vale la pena seguir a Dios. ¿Para qué vas a la iglesia si lo que profetizan no te cumple en tu vida? Así actúa. Pero bendito Dios, en 2 Corintios 10, 4 a 5, y voy a estar hablando de esto varias semanas, porque Dios te va a dar una gran libertad en muchas áreas de tu vida. Amén. 2 Corintios 10, 4 a 5, que también el domingo lo estuvimos hablando, nos habla que nuestras armas de nuestra milicia, hablan que tenemos armas y que estamos bajo la milicia. ¿Por qué te puso un pastor militar?
¿Por qué te lo puso? Y siempre mucha gente durante todos estos 3 años me ha dicho y ha comentado, sobre todo los que se han ido, de que ellos no quieren ser soldados, y que porque yo les ordeno, y que porque yo los pongo a marchar, y cosas así bien raras, porque están escuchando voces, nada más que los quieren sacar de este ejército de Cristo. Amén. Porque todos somos soldados de nuestro Señor. Amén. Acuérdense que Él es Jehová de los ejércitos. Amén. Y tiene un ejército para que podamos combatir precisamente a esas huestes de maldad. Y dice la palabra que nuestras armas de nuestro ejército, de nuestra milicia, no son de carne. Deja de quererle contestar al que te está defraudando, te está lastimando. No tienes por qué enojarte, no es contra él. Así es. Es contra el enemigo que en algún momento le puso una palabra o le viene hablando. Porque si ciertamente los demonios no los traemos pegados, ¿verdad? Obviamente que no. La sangre de Cristo los espanta y no los deja tocar, pero sí van a estarnos gritando. Pero hay algunos que se acercan y desde que ya vienen se les ve la cara. Ni discernimiento necesitas, puro sentido común. Les ves la carota con la que vienen súper enojados. No, pues te vienen demoniados. No, pero vienen los chamucos diciéndole: órale, pégale, dale, no te dejes, que no te convenza. Y sí, en este momento muchos pueden estar diciendo: el pastor está acá manipulando la mente, nos quiere llevar a otro lado, porque estamos escuchando voces o alguien nos dijo. De hecho, muchas veces a mí me tocó, platicaba ayer con las personas que vienen, los hermanos que vienen al discipulado, a mí me tocó muchas veces sentarme para evaluar al pastor, a ver si es cierto lo que se dice de él, porque tengo tantas cosas que me han dicho, a ver si es cierto. Y una de esas terminaba llorando y abrazando al pastor, como me pasó. Sí, para vergüenza mía lo digo, muchas veces me senté de aquel lado pensando que yo tenía la razón, pero no eran las voces que me traían como títere, manejándome y llevándome. Con cualquier viento de doctrina me andaba moviendo. Que la sanidad interior, y allá iba. Que el reencuentro y posencuentro, y allá iba. Y que un congreso, y allá iba. Y me andaba moviendo. Lo que quería decir es que no echara raíz en ninguna parte, que no diera fruto. Y venía una persona y me hería y me lastimaba, y no, ya me voy, ya no quiero estar aquí, porque aquí no me dan mi lugar, aquí no me respetan. Y no sabía que mi lucha era contra jueces y potestades, y que yo tenía unas armas que no son carnales, porque me ponían brinco. Tú no puedes matar a los ángeles malos, ni a los que te están hablando a balazos, no los puedes acabar. Hemos visto a través de la historia y la experiencia humana que cuando personas llegan a matarse, llegan a asesinar a otra persona porque es que me dijo feo y yo saqué el cuchillo y ¡pum! Lo maté. ¿Y ahora cómo vive? No, pues ahora estoy peor. Ya no me dicen feo, pero ahora me dicen asesino y me dice todo el mundo y estoy en la cárcel y ya no sé qué hacer. Eso es lo que busca Satanás. Eso es lo que busca el enemigo. Pero nuestras armas no son carnales, sino poderosas. Tengo armas poderosas. Dilo, confiésalo. Tengo armas poderosas en Dios. Precisamente, hermanos, para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas, hermanos? Todas aquellas palabras, ideas que el diablo va poniendo alrededor de ti. Vamos a ser más específicos, va metiéndote en tu mente para que tú no permitas después que la palabra entre, la palabra de Dios entre. Son fortalezas, son muros, son murallas gigantescas que está poniendo a tu alrededor. Son argumentos, fíjate lo que dice el versículo 5, por favor. Versículo 5. Pone argumentos y pone altivez en contra del conocimiento de Dios. Por eso es que dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas de Dios para la destrucción de esas fortalezas y para derribar esos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento que Dios nos está dando a través de su palabra. Y vamos a llevar esclavos, lo vamos a amarrar, vamos a sujetar ese pensamiento y esa idea, porque tengo armas poderosas en Dios para poder hacerlo y llevar ese pensamiento. Digo conmigo, todo pensamiento, lo voy a llevar a la obediencia a Cristo. Amén. Si algo nos vino a enseñar Jesucristo es obediencia. ¿Tú crees que el Señor Jesucristo en carne, aquí en la tierra, que hacía todo lo que el Padre le decía y lo que él había visto del Padre? ¿Tú crees que él no escuchaba voces? ¿Tú crees que no le hablaba al diablo? No le habló en el desierto y le dijo cómo ser su súbdito.
cómo alimentarse. No le estuvo tentando 3 veces. ¿Y qué hizo Jesús? Derribó esos argumentos. ¿Cómo lo derribó? Con el escudo de la fe y con la palabra de Dios. Amén. La palabra del Espíritu. Hoy te voy a platicar una historia increíble. Esto fue la introducción para que veas hacia dónde Dios te quiere llevar en esta noche. Y es que es poderoso. Estos versículos que tenemos, te los debes de saber de memoria. De memoria debes de saber que no tenemos una lucha contra carne ni sangre. Y el otro debes de empezar siempre diciendo que nuestras armas no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Debes de recordarlo siempre. Porque hoy Dios tiene una enseñanza muy grande para ti. Por favor, abre tu Biblia. En Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, ¿estamos ahí? Sí. Se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Versículo 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Hoy la enseñanza que te tengo es muy importante para la cena del Señor. Es una doctrina básica de todo cristiano que debe de saber, y el cuidado y la importancia que esta tiene en nuestras vidas y en nuestro desarrollo espiritual. Es importantísimo. Déjame te platico de dónde saqué esa escritura, qué es lo que está pasando alrededor de Jesús, que está conmovido en el espíritu. Jesús está siendo afligido en su corazón, le duele su espíritu, le duele, quiere llorar, está a punto de derramar lágrimas, él está a punto de gritar a llanto pelón por alguna situación que está pasando. ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Qué ha pasado minutos antes, segundos antes de esta declaración? Ve ahí mismo en Juan capítulo 13, versículo 2, por favor. Están cenando antes de la fiesta de Pascua, versículo 2. Y ya está a punto de ser entregado Jesús y está cenando. Y cuando cenaban, ¿están viéndolo ahí? Como el diablo, ¿quién? Ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ahí, pausa ahí. Escuchen bien, están cenando. Y el diablo, el adversario, aquel contra el cual no tenemos, aquel con el que tenemos lucha, no contra la carne y la sangre, sino contra el que tenemos, contra los potestades, ese chancludo, ¿qué hizo? Puso en el corazón, la palabra corazón está hablando de psicos, mente, puso en la mente. ¿O tú crees que aquí hay un corazón de carne en el que está latiendo? ¿Verdad que no? A ver, si yo ahorita te aviento una flecha en este momento, una lanza a tu corazón, ¿qué hace? Pues te mueres. Pero si doy una palabra de parte de Dios, pues te da vida. Pero si también doy una palabra de maldición, te puede dar muerte. ¿A dónde fue esa palabra, esa lanza? ¿Hacia dónde fue esa lengua afilada? Hacia la mente. Hacia la mente, hacia el corazón. Es el corazón de Judas el que está recibiendo en este momento la palabra de el diablo. ¿Ya lo están viendo? ¿Están viendo esto? ¿Qué nos está diciendo de inicio esta historia? Vemos a Jesús más adelante conmovido de espíritu, pero retrocedemos un poquito la historia y vemos que estaba cenando, y como el diablo ya había puesto, ya antes de la cena, antes de que llegaran y se reunieran los discípulos. ¿Quiénes? Los discípulos, los amados, los cercanos a este pastor maestro precioso llamado Jesucristo, Mesías. Estaba él rodeado de sus amigos, de sus discípulos, pero antes ya traía un pensamiento, ya traía él algo en su mente. Jesús sabía que dijera lo que dijera, este hombre ya no iba a cambiar su mentalidad, porque en el Edén, cuando Adán y Eva fueron mordidos por causa de lo que dijo la serpiente llevándolos a comer del fruto, ya no tuvieron regreso al Edén.
una vez que la serpiente muerde tu corazón, porque tú lo permites, ya no hay marcha atrás. El veneno fluye y fluye y no hay manera de que regrese atrás. Porque tú lo permites, porque no tienes el antídoto dentro de ti, no tienes el sistema inmunológico, no tienes los anticuerpos para combatir ese veneno. Estás expensas si tú no lees la palabra, si tú no oras con esas armas de nuestra milicia que no son carnales. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia que no son carnales? La oración, la palabra de Dios, el ayuno, el congregarnos. Ahora también la cena es un arma poderosa en el Señor. Yo puedo entender y creer que Judas ya tenía el veneno. ¿A dónde? En su mente. Basta que te digan en una ocasión, que te hablen mal de alguien a quien tú amas, a quien tú quieres, que te ha servido, que te ha dado, o que es parte de tu familia, alguien que te ha apoyado y que te ha ayudado, que te digan una mala palabra de él, que te den, no sé, que murmuren, y que tú permitas estar ahí. Recuerda que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Basta que estés en una mala conversación y parezca que está bien hermosa y parezca que está muy bonita, pues viene de mi amiga y no sabes, viene de mi amigo y no sabes que te está poniendo el diablo a través de argumentos, ideas, para que tomes tú decisiones. Recuerda que todo pensamiento se convierte en una idea, y toda idea en tu mente se manifiesta, se expresa, la conviertes en una actitud, en una obra. ¿Alguien está conmigo? Amén. Muy así como que con los ojos grandotes así. Dice la pastora que cada vez que los veo así serios y están calladitos es porque están aprendiendo. Amén. ¿No están dormidos, verdad? Entonces quedan así. ¿Listos? Para que no pregunte el pastor quién está dormido. Okay. Y fíjate lo que sucede en el versículo siguiente. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Qué tenía Jesús? ¿Qué tenía Jesús? Fe. ¿Qué tenía Jesús en carne? Fe. ¿Por qué dice sabiendo Jesús? Cuando dice sabiendo Jesús, está diciendo que estaba bien seguro y convencido. Él se movía como pez en el agua sobre las palabras, sobre lo que Dios le había dado. Sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Él estaba convencido, él tenía fe. ¿Qué hizo? Se levantó de la mesa, se levantó, se quitó su velo, su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Te platico rápidamente la historia. Se quita el manto. Él ya sabía que Judas había llegado, que estaba ahí, que vino la cena. Todavía no, escucha bien, todavía no empiezan a cenar. Todos vienen, acuérdate de la época, vienen en chanclas, en guarache de llanta gorda. Vienen ellos caminando en el polvo de las calles polvorientas de Jerusalén, de Samaria, de por aquellos rumbos, y traían entre los dedos de los pies sudor, mugre, poposita de camello. O sea, un burrito pasó por ahí, dejó su poposita y pues pisaron ellos con sus chanclitas y pues se metió entre los dedos. Eran chanclas, no usaban calcetín ni tines ni nada de eso que usas ahora, ¿verdad? Andaban en chanclas. Traían hongos, a lo mejor pitufos, viviendo ahí. Traían unos ojos de pescado, como de varios días, porque ya olía feo. Y entran, y el Señor Jesús lo que hace es que agarra una vasija, una cacerolita con agua, agarra una toalla, se la amarra, y empieza él, a ver, quítense la chancla todos, órale. Ya nada más las uñotas que traes, Pedro. ¿De qué número calzas, Pedro? Oh, Señor, del 9. Del 9, bueno, no me he cortado las uñas, porque cuando me las corto soy como del 6. Imagínate las uñotas que traía, ¿no? Ay, Pedro, le agarra agua y le empieza a lavar en los pies, y Pedro se levanta. Tú ves la historia. Señor, ¿qué estás haciendo, maestro? Maestrini, profe, rabí, ¿qué te pasa? Mira, Pedro, si no me dejas lavar tus pies, tú no tienes parte conmigo. Todo lo que te he enseñado de nada ha servido. No, Señor Jesús, báñame. No, tampoco es para tanto, Pedro, tampoco es para tanto. O sea, nomás los pies, te voy a enseñar algo. Y se va con cada uno de los discípulos, entre ellos Judas. Y a Judas también le lava los piecitos. Y vemos en la
historia, por favor, ve al versículo 15. Bueno, al versículo 13. Juan 13:13, por favor. Ustedes me llaman, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Porque le estaban diciendo, maestro, ¿por qué haces esto? ¿Por qué nos lavas los pies? Pues si yo soy, dice, pues si yo, el señor y el maestro, ha lavado vuestros pies, versículo 14, vosotros también, ¿qué? Debéis lavar los pies los unos a los otros. Les está dando una lección de que lo que estoy haciendo ahorita es un acto de servicio. ¿Estamos? No voy a entrar en esta historia, voy más adelante. Entonces les está enseñando a servir, porque les sigue viendo lo que sigue diciendo el versículo 15. Porque ejemplo les estoy dando para que como yo lo estoy haciendo, ustedes también lo hagan. Escuchen bien, ninguno de los discípulos se va a aprovechar de las ovejas. Las ovejas no están para servirles, ustedes están para servirles a ellas. Y en el servicio a ellas, ustedes les van a enseñar que ellas también sirvan a otros. Y así se la van a ir pasando. Hoy, digo la pastora, oye, le lavamos los pies ahorita todo. No, son un montón. ¿Y cómo le vamos a hacer? Y no, es cierto, no tenemos tanta agua, ni no está fría, y luego van a echar la culpa de que yo los enfermé de gripa. ¿Y cómo le hacemos? No, vamos a dejarlo para un domingo, me dijo. Y en un domingo lo vamos a sorprender de repente haciendo esto. No para gloriarse los pastores, no, es nuestra obligación servir, sino para que aprendamos lo que Jesús nos está enseñando. Está lavando los pies en ese momento y les dice, les estoy dando un ejemplo. Pero fíjate bien lo que sigue diciendo. Versículo 16, de cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, versículo 17, bienaventurados serán si las oyeron. Si las hacen. Si las vieron. Tienen que hacerlas. Tenemos que hacerlas. Si lo hago aquí en la iglesia como una enseñanza, tengan la seguridad de que no es la primera vez que lo hago. Y ahora no se trata de lavar pies nada más, porque pensaba pasarlos y darles un masajito. Y quitarles los zapatos y darles un masajito de pies, esos masajitos chinos, ¿no? O bien, dije, le digo, pastor, y si me llevo un cepillo de bolear y les boleo los zapatos, o me llevo, ya sé, le digo, préstame un desodorante axilar y les voy a decir, levanten tus alitas y les voy a poner a todos. ¿Qué sentiría si lo hiciera yo? ¡Qué vergüenza, pastor, no me haga esto! Pero también, ¡qué humillante! ¿Por qué lo hace? ¿Qué quiere mostrar? Que ustedes tienen que hacer lo mismo, que debemos estar dispuestos a cambiar pañales. Sí, que a veces pañales de chiquitos espirituales con diarrea. Y no pañales desechables, a lo mejor pañales de tela. Y a lavarles los pañales de tela, porque ya no se acostumbran, ¿verdad? Yo fui bebé de pañales de tela. Sí. Ahorita ya todos desechables, ¿verdad? No, dice, no, con periódico, dice, no, ya, no tan caro. Pero debemos de saber que cuando somos discípulos debemos estar dispuestos a servirle al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, porque ahora Cristo, porque muchos lo agarramos, Cristo dame, Cristo haz, Cristo que haya estacionamiento, Cristo que esté barato. Oye, si no es tu secretario de Economía, es tu Dios. Y ahora Él en este momento es el menor, porque algún día llegará a ser el mayor, y ahora como mayor los menores le tenemos que servir, porque algún día seremos los mayores. El que adivine lo poco, en lo mucho nos pondrá el Señor. Sí, no creas que el pastor llegó de traje a la iglesia y corbata y micrófono ya integrado. No, estuvo lavando baños, pregúntenle a los que nos conocen también. Me tocó cuidar jovencitos niños, dimos clases de educación cristiana, fui a hospitales, fuimos a la cárcel a cantar. ¿Puedes creer que yo cantaba en un coro? ¿La pastora cantaba en un coro? Sí, no es cierto, sí. Por eso la cárcel se abrió y se cayeron los muros. No, tremendo. Hemos pasado por todo y bueno, sin saber, que cuando menos lo piensan, el Señor ya te tiene ahí sirviéndole ahora a otros. No para que ustedes me sirvan a mí, no. Es hermoso cuando la iglesia se vuelca en reconocimiento. Entonces, sí, pero la gloria es para Dios, no es para uno, es para el Señor. Y ustedes tienen que aprender a servir. ¿Qué estoy haciendo en este momento? ¿Crees que me estoy luciendo? ¿Que me estoy llenando de fama y de gloria? Si desnudo llegué y desnudo me voy a ir, te estoy sirviendo, te estoy dando la comida de Él para que tú crezcas, para que tú tengas mayor oportunidad de vencer los argumentos
ejércitos del diablo a través del conocimiento que Dios nos está dando. ¿Alguien está entendiendo esto? Ahora vemos a Jesús en el versículo 18 que dice: no hablo de ustedes, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Y hasta aquí, escuchen bien. Versículo 20, me faltó el 20, versículo 20, y dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Terminando de decir estas palabras, imagínate todos con los guaraches así a un lado, con los pies todavía como que moviendo los dedos así, escuchando lo que Jesús está diciendo. Y de repente ven que Jesús empieza su rostro a ponerse triste, y ven que Jesús quiere llorar. Ve al versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo. Cuando dice y declaró y dijo, pon mucha atención, porque es dos veces declaró y dijo. No que sean cosas diferentes, simplemente escucha bien lo que Dios está diciendo, Jesús está diciendo. De cierto les digo, en verdad les digo, que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos, versículo 22, se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio ¿a quién? A Judas Iscariote, hijo de Simón. Escuchen bien la historia. Ya lavó los pies, regresa a la mesa, póngase sus guaraches, por favor. Se ponen gel después de amarrarse sus agujetas de sus guaraches porque están cochinos. Se lavan bien otra vez las manos y pasan a la mesa, y todos pasan a la mesa otra vez. Y Jesús, compungido, con ganas de llorar, como cuando lloró por Lázaro, que había muerto. ¿Qué crees que lloró por Lázaro? No, lloró por la incredulidad del pueblo, que no creían que Jesús lo podía resucitar. Cuando lloró por Jerusalén, Jerusalén, ¿por qué no conociste el tiempo de mi visitación? Así ahora están a punto de llorar. Y ellos se preguntan, pues, ¿de quién está hablando Jesús? ¿Quién es ese que lo va a entregar? ¿De qué está hablando? Ah, mira, ahí está Juan, el discípulo amado, está recostado en el pecho de Jesús. Lo está abrazando. Siempre hay una ovejita abrazando así, siempre. Ahí está pegado. Y le hace Pedro: Juan, pregúntale de quién está hablando, de qué habla. Y Juan: espera. Oye, maestro, dime Juan, ¿de quién de estos tú hablando? Mira, de aquel al que yo moje mi pan de mi copa y se lo dé de comer, él es el que me va a entregar. Y fíjate lo que sucede. Se lo da a Judas. Y fíjate el versículo 27. ¿Estás listo? Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Versículo 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa con dinero, era el que llevaba la lana, dice: pues Jesús les decía, pues compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Escuchen bien. Oye, le dio el bocado a Judas, ¿por qué? ¿Saben qué? Pedro, ¿no? En sus elucubraciones, en sus argumentos que traía, en esas voces que escuchaba. No, lo que pasa es que le está diciendo Jesús a Judas: pues vete a comprar los platos desechables, y vete a comprar, porque viene la fiesta de la Pascua, y te compras un cabrito, y te compras el vinito, y te compras los cerillos, y vas por el gas. Eso le está diciendo. Pero no habían entendido
que lo que le estaba diciendo en ese momento a todos los discípulos es que había un traidor, había un enemigo entre ellos, que ya traía el argumento, ya venía en su mente con el veneno, y que lo único que faltaba, lo único que necesitaba es que en la mesa él tomara los alimentos indignamente. Di conmigo, indignamente, porque todos los demás eran dignos de estar en la mesa. Jesús les dijo después de que les lavó los pies: ustedes son limpios, no necesitan limpieza, porque la palabra que les he dado, pero hay uno que no está limpio, hay uno que no ha recibido la palabra, que es la que limpia las almas y limpia los corazones. Hay uno aquí que no es, y no lo entendieron, y sigue hablando, y vemos ahora que le está dando el bocado, y en el momento que le da el bocado, en ese momento Judas lo come, y dice que Satanás entró en él, y se va inmediatamente, porque Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo ya de volada. Si te vas a largar, lárgate. Si te vas a ir, vete. Si vas a estar ahí de traidor, ya traiciona de una vez, pero hazlo pronto. Y esto lo digo con fuerza. Y salió y empezó a vivir prisiones de oscuridad. Dice que y era ya de noche. Realmente es un artículo, estas son unas palabras, una frase que tiene que ver con la noche que empezó a vivir Judas. Ya se le hizo de noche en su mente, se le oscureció, se le hicieron tinieblas en su mente, y se fue en ese momento. Y fíjate lo que dice la escritura. Entonces, versículo 31, ¿listos? Cuando hubo salido, ¿quién? Judas, ¿verdad? ¿Se fue? Dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Mientras haya un Satanás hablando, manipulando, gobernando la vida de una persona, la gloria de Dios no llega a ese lugar. Era necesario que Judas se fuera y empezara a vivir sus tinieblas para que la gloria de Dios se manifestara en los discípulos. ¿Alguien está entendiendo esto? Fíjate hacia dónde te llevo. Ahora vemos que Jesús está diciendo, porque fíjate lo que... Esto a mí me llamó mucho la atención, versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, no antes. ¿Lo estás viendo? Cuando hubo salido, es que la gloria entró. Y entonces dice en el versículo 33: hijitos, aún estaré con ustedes un poco, me buscaréis, pero como les dije a los judíos, así os digo ahora a ustedes: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Versículo 34: un mandamiento nuevo os doy. Aquí agárrense, porque aquí damos el brinco. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros como yo os he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren el amor los unos con los otros. Escuchen bien, Judas se va. El indigno de comer en la mesa del Señor se va. No entendió lo que Jesús les había enseñado, no entendía nada. Él solamente estaba interesado en el dinero, porque Satanás le había puesto argumentos. ¿A ti qué te importa el dinero? ¿A ti qué te importa Mira, él se va a morir y los va a pelar, hombre, los va a dejar solos. Entrégalo mejor. ¿Y qué hizo? Judas creyó y se dejó poseer. Pero una vez que se fue, llegó la gloria en ese momento, y a partir de ese momento ya no había 13 en ese lugar, había 12. Jesús con 11 discípulos, uno ya se había marchado, y entonces estaban todos los que eran dignos de recibir en ese momento la cena del Señor, la última cena antes de ser entregado Jesús. Y en ese momento les dice: ya que se fue aquel, quiero decirles que un mandamiento nuevo les voy a dar. Después de todo lo que les he enseñado, quiero que se amen unos a los otros, así como yo los he amado. Ahora bien, dejemos la historia de la última cena y vayamos muchos años después de la crucifixión, por ahí del año 63 después de la crucifixión de Cristo, más o menos 63, 67 años, por ahí sí, no se sabe exactamente, pero Jesús había muerto ya en la cruz, y aparece el apóstol Pablo mandando una carta a los corintios, y les dice en primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27. ¿Están listos? Primera carta a los Corintios,
versículo 11. Perdón, primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 32. Ok. ¿Sí? Ya pasó todo aquello. Jesucristo fue crucificado y todo lo que conocemos. Ok. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, ¿cómo? Indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir, digo conmigo, sin discernir, el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Enfermos, ¿y qué más? Y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. La siguiente enseñanza que te la traigo en hojas personales. Les voy a pedir por favor que me ayuden a repartirlas rápidamente. Una por cada familia, pareja, una por familia para que alcance sus 50. Ayuden a repartir, por favor. No fue digno de comer y cenar con el Señor. Y lo vas a entender. Repártanos para que podamos leerlo todos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta noche? Lo vas a entender. Es una hoja por los dos lados. ¿Qué es discernir el cuerpo del Señor? Es bien importante esa doctrina, que la tengas en tu corazón. Escuchen bien. Esto que se ve natural y se ve en letras tiene poder sobrenatural sobre tu vida. Porque si dice la palabra de Dios, y así lo dice, que hay enfermos debilitados entre vosotros y muchos han muerto, porque la palabra duerme se refiere a que murieron. Entonces, si hay dignos, van a estar fortalecidos, van a estar sanos y van a tener vida. Amén. ¿Sí? Si los indignos como Judas se enfermó, se debilitó y se murió, pues los dignos tienen oportunidad de sanar, ser fortalecidos en toda la extensión de la palabra y tener vida. Fíjate lo que dice, lo que les acabo de dar, porque quiero que lo tengas. No, ya me lo dio el pastor y lo aviento por ahí en todos los papeles que he recibido como cristiano. No, lo vas a tener, lo vas a leer, lo vas a aprender, lo vas a enseñar. De manera que cualquiera que coma este pan, dice el versículo 27 al 29, ¿ok? Ya lo tenemos ahí. Vayamos a la explicación para abajito. Para entender esta expresión es necesario, en primer lugar, vamos a leerlo todos. ¿Alguien le faltó hoja? ¿Alguien le faltó? ¿Sobraron algunas hojas? Si alguien quiere además, a ver, mira, allá atrás una, allá atrás otras dos. ¿Quién más quiere hojas? Allá atrás hay otra persona. Si alguien quiere otra hoja, allá atrás. Es una por familia, pero si sobraron, gloria a Dios, para que tengan de dos, ok. Para entender esta expresión, escuchen bien, es necesario en primer lugar conocer qué quería decir Pablo cuando emplea la palabra cuerpo y cuáles son las actividades y actitudes que afectan a este. En segundo lugar, cuál es el significado de la palabra discernir. Pon atención acá, ponte tantito para acá. Vimos lo que pasó con Jesús, ¿de acuerdo? Vimos el panchote que se aventó ahí, Judas, y el berrinche que hizo y lo que hizo, y que vámonos, fuera de aquí, no eres digno. Se te metió Satanás y se fue. Pero después de todo este berrinche, Jesús habla de gloria. No la pastora, o sea, esa, la gloria de Efraín. Habla de la gloria de Él sobre los que inmediatamente van a recibir, dice inmediatamente. Y después les dice, un mandamiento nuevo los doy. ¿A quién se lo está diciendo? A los discípulos dignos. El indigno ya se había ido. El indigno representa a aquella persona, que ahorita lo vamos a ver aquí bien clara, que no merece estar recibiendo las palabras de Dios. Judas no escuchó ni que la gloria venía sobre los discípulos y que un mandamiento nuevo daba a Jesús. Pero Pablo, a través de los años entendió esto, y Jesús mismo se lo dijo a Pablo en el desierto y lo enseña y le dice, Pablo, no se debe pasar por alto, hazle una carta, palabra viva de Lisias, en el que le diga que tengan mucho cuidado al tomar la cena del Señor, que no vengan con pensamientos de Satanás en su mente, que no vengan murmurando, que no vengan criticando, porque entonces se me van a morir, se me van a enfermar y se van a debilitar.
¿Están entendiendo esto? Pablo ahora está preocupado en que no que entendamos nada más lo que significa la mesa, sino en discernir. La palabra discernir, vamos a entenderla, ¿ok? Vamos al siguiente párrafo, todos a la hoja. En este pasaje, como en otros, Pablo emplea la palabra cuerpo para referirse ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia en su actividad conjunta y dinámica, y donde cada creyente es considerado parte integral de este. Son miembros, personas teniendo un vínculo estrecho espiritual con Jesucristo, por cuanto han sido regenerados y santificados por el Espíritu de Dios, y del cual Él se constituye como cabeza. Quiere decir que la iglesia es una entidad santa, considerada como el cuerpo de Cristo. Ojo, cuando en la cena Jesús dice que el pan es mi cuerpo, está hablando de quién, según lo que acabamos de leer, de la iglesia. Pablo está preocupado porque él entendió que Judas no había entendido, se hizo indigno porque no entendió que los demás discípulos eran parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Los discípulos son la iglesia. ¿Sí? Amén. La iglesia es importante. La iglesia está llena de santos santificados, no por buenas obras, sino porque la fe en la sangre de Jesucristo, en su sacrificio y su resurrección, nos ha otorgado a nosotros el privilegio de ser parte de una iglesia corporativa, o sea, con cuerpo. No somos una organización, somos un organismo que se mueve, que tiene vida. ¿Alguien está entendiendo esto? Amén. Pablo no entiende. Y vayamos al siguiente parrafito. Toda actitud que atente contra la iglesia, toda palabra que se profiera contra la iglesia, cualquier actitud o acción que afecte negativamente a la iglesia, contra el testimonio y la estabilidad de esta, se atenta directamente contra Jesucristo, que es su cabeza. Pon atención por acá. Pon atención ahora. ¿Qué te acabo de decir? ¿Qué acabamos de leer? Que lo que se diga contra la iglesia, pastor, que no podemos hablar mal de Palabra Viva de Delicias, ni tampoco de Vida Abundante, ni de Juan 3:16, ni de Agua Viva, ni de ninguna otra. No podemos maldecir a sus congregantes, ni en nombre de la iglesia, pero tampoco puedes murmurar de los hermanos porque son parte del cuerpo de Cristo. Amén. Así sea el más chiquito de los que están ahorita aquí, los niños están así. De ellos son Cristo también, porque Cristo Amén. es la cabeza y el cuerpo está pegado con Cristo. ¿Alguien está entendiendo esto? Amén. Así que cualquier cosa que se murmure, se piense o se atente contra la iglesia, no nada más contra el nombre, sino contra cualquier miembro de la congregación, sea de esta o sea de otra, aguas. Y más si siguen yendo donde están murmurando, donde están, ahí va, yo voy y ceno y ay, sí, el pastor aquel que recuerda de la otra iglesia, ay, aquella iglesia, pues está muy chiquita o está muy grandota, y están tomando cuidado porque no están discerniendo el cuerpo. ¿Alguien tiene oídos para oír? Amén. Sigamos leyendo, por favor. Esta idea la corrobora Pablo cuando toma la figura de un templo. Explica que la iglesia es un templo donde mora el Espíritu de Dios y nos alerta diciendo: ¿acaso no saben que son templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios está en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios del cual sois vosotros santo es. Y muchos toman a la ligereza decir: es que esa iglesia va a caer y va a caer y la vamos a ver caída. Cuidado, insimilipitre lo que estás diciendo. Es que ese pastor, es que esa pastora, es que son líderes, es que la doctrina que ahí enseñan, es que la forma en que ahí cantan, la forma que ahí brincan o aplauden, no es de Dios. Cuidado. Porque cuando una cosa es de Dios y dices que no es de Dios, sino que es del diablo, estás blasfemando contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable. Es el único pecado imperdonable. Jesús lo dijo cuando los milagros que él hacía se los atribuía a que los hacía en el nombre del demonio y no del Dios Padre. ¿Alguien está entendiendo esto? Amén. ¿Por qué debemos de bendecir a todas las iglesias, de todas las denominaciones, de todos los tamaños, de todos los países y naciones? Porque son parte del cuerpo de Cristo. Amén. Es bien importante que empecemos nosotros mismos, como decía Pablo, y lo acabamos de leer ahorita, a auscultarnos y empezar a pensar contra quién traigo bronca, porque vamos a tomar la cena del Señor. Y si no la tomo, escuchen bien, dignamente, pues no recibo vida, no recibo sanidad y no recibo fortaleza.
Pero también, si la como indignamente, pues recibo enfermedad, recibo muerte, recibo debilitamiento. Entonces, ¿qué debo de hacer? Tomar la cena, porque muchos dirán, no, pastor, yo ando bien mal, mejor no la tomo. No, mejor te arrepientes, mejor cambias tu forma de pensar y tomas la cena dignamente. Amén. ¿Alguien está entendiendo? Amén. Porque Judas no se arrepintió, tuvo remordimiento, y ahí anda devolviendo las monedas porque le remordía la conciencia y terminó muriendo. Fíjense lo que sigue diciendo la palabra. Rápidamente, vamos al siguiente versículo, al siguiente párrafo. Toda actitud y acción que se comete contra la iglesia se hace por no discernir el cuerpo de Cristo. La palabra discernir viene de la palabra griega diacrino, que significa hacer ¿qué? Un análisis a través de. Es hacer un análisis exhaustivo desde adentro. Esto nos lleva a concluir que cuando no se tiene un concepto claro de lo que es la iglesia, muchas veces se llega a pensar que esta es una especie de club, un mero grupo fraternal, una asociación, etc. Y aquí yo le voy a poner también un poquito de lo que yo he visto. Piensan que la iglesia es un lugar democrático, donde tú puedes opinar y tú puedes decir, no, yo, ¿cuántos votan por esto? Porque lo he visto en iglesias, Pero mucho cuidado, porque no somos democráticos, somos teocráticos, de donde la palabra teo significa Dios, y crático, gobernados. Nosotros no somos del demos, pueblo crático, no somos el pueblo que gobierna, no. Es el Dios que gobierna a través de su pueblo. ¿Alguien está entendiendo esto? Amén. Sigamos leyendo el otro párrafito, a la vuelta, yo creo que lo tienen. Se tiende a despojar a la iglesia de su naturaleza espiritual. Se ve a los hermanos como personas comunes y corrientes y no como gente regenerada por Cristo, a los cuales se les ha dado el privilegio de pertenecer a este grupo elegido por gracia llamada iglesia, dentro de los cuales todos somos hermanos. Y aquí te quiero pedir, por favor, que extiendas tu mano y toques al que está ahí a tu derecha, a tu izquierda, y lo toques como una persona espiritual. No es una persona común y corriente, es una persona que Dios tocó en algún momento de su vida y le transformó su mente. Sus emociones ya no la dominan, sus decisiones son gobernadas por la palabra de Dios, ya sus sentimientos están sujetos a la palabra de Dios. Es un espíritu de Dios el que está en ellos. ¿Cómo no tocar? Tócalo. Porque si te digo que te toques a ti, pues así como que, ay, tengo frío, estoy muy frío de mis manos. Estás tocando el templo de Dios, estás tocando el cuerpo de Cristo. Y si te dijera en este momento, vamos todos en un camión, en un avión, en un helicóptero y vayamos a todas las iglesias y vamos a abrazar y a bendecir y a besarnos en la frente a todos nuestros hermanos, porque son nuestros hermanos. Alguno podrá decir de repente, no, yo a esa iglesia no voy porque yo de ahí salí y me lastimaron tanto. No, yo no voy a esa iglesia porque han dicho que ahí se predica del diablo. Palabras, argumentos que están aquí adentro. ¿Alguien está entendiendo esto? Sigue el siguiente párrafo. Esta perspectiva carnal produce actitudes carnales que se traducen a su vez en declaraciones y tratos carnales que afectan a los miembros del cuerpo. Estas actitudes u obras carnales reducen al creyente en un estado de indignidad tal que lo incapacita para participar la comunión de la sangre y del cuerpo de Cristo, representados por el pan y por el vino. ¿Están entendiendo? ¿Estamos aprendiendo? Que cuidadito con esto, la importancia de esto. Pastor, yo pensé que nada más mis pecados son los que tenían que perdonar. Sí, tus pecados y los pecados de otros que te han lastimado también. Amén. Es una introspección la que tenemos que hacer. Si no, somos indignos de tomar la cena del Señor. Somos indignos de agarrar el poder, vida sobrenatural que tiene Dios en esta mesa. Pastor, pero son galletas. Sí, pues son galletas de harina, no, esas galletas no son Cristo, es juguito de uva, no es vino, no es sangre. Pero simbolizan algo muy importante que dijo el Señor Jesús. Hagan esto a esta cena en memoria de mí, de lo que yo hice, hasta que yo venga otra vez por mi pueblo. Amén. ¿No te parece hermoso? Amén. Fíjate, sigue leyendo, por favor. Dice, la pregunta que tendríamos que hacernos ahora es, ¿en qué consistía la indignidad de la iglesia de Corintios? Ojo, porque aquí hay una enseñanza, porque Pablo le estaba escribiendo a los Corintios, la segunda carta, y les está diciendo, he aquí
algunas de las manifestaciones indignas que se manifestaban en ese grupo al cual Pablo tuvo que exhortarlos y enseñarlos. Escuchen bien, Pablo le está escribiendo una carta a los corintios, que por cierto estaban viviendo lo siguiente, ¿listos? Divisiones internas o intestinales. Dentro del cuerpo había diarrea. Somos del cuerpo, y adentro del cuerpo había cólicos, había algo que olía feo, punes. ¿Alguien está aquí? Había problemas, había divisiones internas en el cuerpo. Ahí está la cita para que ustedes la vean en primera carta a los Corintios 10:14. Había falta de discernimiento, había inmoralidad sexual, había problemas, litigios legales, pleitos ante los incrédulos, ante los que no eran cristianos. Estaban comiendo lo sacrificado a los ídolos. Algunos estaban practicando la idolatría. Había descontrol de las manifestaciones espirituales. Si lo has visto en otra iglesia, no la juzgues, simplemente ámala, ora por ella y punto. Pero no empieces a decir, eso es del diablo, están mal, están equivocados. ¿Alguien está entendiendo esto? Sí podemos ver, y yo puedo decirle a mi pueblo, mucho cuidado nada más en esta congregación, en hacer temblar y descontrolarse. Tengan mucho cuidado porque eso es falta de dominio propio. ¿Alguien está entendiendo esto? No pueden todos empezar a hablar en lenguas y otros profetizar, porque se hace un desorden y Dios es un Dios de orden. Si lo puedo hacer, la palabra lo autoriza. Pero no podemos nosotros agarrar, dicen allá en el sur, muina, agarrar coraje, agarrar tirria contra cierta congregación porque ellos lo practican. Si ellos lo hacen es su problema, allá ellos, Dios los bendiga, es su forma de ser. Si le agrada o no le agrada a Dios, eso no es asunto de nosotros, bendíganlos nada más. Pero no, muchas veces empezamos a maldecir porque no entendemos que es parte del cuerpo. ¿Alguien está entendiendo esto? Amén. Fíjate lo que sigue diciendo, ya vamos hasta el final. Ante toda esta situación que deformaba la imagen de la iglesia en Corintios ante el mundo, Pablo les dice y les exhorta: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pablo quiere decir, por tanto, cada uno de ustedes analícese a sí mismo con el propósito de que haya un cambio de actitud que lo ponga en capacidad de participar de la comunión dignamente. Escuchen bien, en una ocasión, con la iglesia, nos reunimos un grupo de hermanos llenos de entusiasmo y nos hemos ido a eventos, nos fuimos a ver el llamado, nos fuimos a ver encuentro con los de Vida Abundante allá en Chihuahua. Próximamente iremos por tercer año consecutivo a la aventura misionera de los niños, va a poner bien padre y nos vamos a ir. Y no porque nosotros seamos palabra viva delicias y tengamos un concepto bien claro de nuestra misión, vayamos a criticar lo que ellos hacen. Si ellos lo hacen, vamos precisamente para gozarnos y decirles, somos parte del cuerpo y lo que ustedes hacen no nos afecta, al contrario, apoyamos esto. Aunque nosotros no lo hacemos, pero no voy a criticarlo porque hemos entendido, hemos discernido, hemos desmenuzado lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Alguien entendió esto? Amén. Por tanto, hay una promesa de vida. Y si comer indignamente la cena del Señor produce debilidad, enfermedad o muerte, entonces comer dignamente, como lo vamos a hacer unos segundos más, la cena del Señor produce fortaleza, salud y vida. Grupo de alabanza. Qué importante, mis hermanos, es la unidad. La cena del Señor habla de unidad, unidad de pensamiento, unidad de mente, unidad de cuerpo, de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a los preceptos del diablo. Porque si alguien te viene a poner contra las iglesias y a decirte, he escuchado jovencitas sobre todo que dicen, pues yo ando con un mundano porque es mejor que los chavos cristianos. Mentira del diablo. Es que mi esposo no es cristiano, pero se porta mejor que cualquier cristiano. Mentira. Ese cristiano, aunque se ande portando mal, tiene la sangre de Cristo encima de él y lo hace santo
santo y apartado para Dios, limpio, puro y sin mancha, aunque se porte mal, porque no es por obra, es por la gracia y por la fe que ese hombre ha puesto en el Señor Jesús. Y que solamente tiene que esperar el tiempo. Así que si tu esposo o tu esposa o tu papá o tu mamá en esta noche no está aquí, pero él ya recibió a Cristo, venía a la iglesia y hoy anda pues allá en el mundo, no te preocupes, a Dios no se le va ninguna oveja de su mano. No le digas que eres el demonio, no declares eso. Él, nuestro Señor poderoso, lo traerá a sus pies. Por último, en su hoja dice: si amamos a Cristo, no nos abstenemos de celebrar la cena en su memoria, Al contrario, si lo amamos y recordamos, entonces amamos su cuerpo y guardamos la unidad del mismo. Es un tiempo de examen, de perdón. Ponte en pie, iglesia, por favor. Quise dártelo por escrito, porque consideré de parte de Dios, le pregunté al Espíritu Santo que si se los daba por escrito, y me dijo precisamente que eso es lo que Él anhelaba. Que esto que te acabo de dar en esa hojita lo guardas no en un cajón, sino en tu corazón, con mucho cariño, porque Dios te está dando la oportunidad en cada comunión que tenemos, en cada cena que tengamos, que debe de ser muy seguido, y que por algún motivo lo habíamos dejado de practicar, pero tenemos que volver a esto cada mes. Tenemos que hacerlo porque es la oportunidad de que tú recibas sanidad. ¿Hay alguien enfermo en este lugar? ¿Alguien que le está doliendo algo? Levanta su mano. Hermana Mónica nos decía que tuvo un diagnóstico. Por ahí hay alguien que le duele algo. Por allá también vi una mano levantada. Quiero que sepan una cosa muy importante. La cena del Señor es para los discípulos. ¿Para quién es la cena del Señor? Los discípulos son aquellos que están empapados y sumergidos en Cristo Jesús, aquellos que se han bautizado en agua. Si tú no te has bautizado en agua, no lo hagas todavía no pases a tomar la cena del Señor. Espera, ya muy pronto, en marzo, en abril, en los primeros días de abril, estaremos teniendo bautizo aquí en la iglesia. Espérate, y después del bautizo tomarás la cena del Señor. Hoy solamente sé testigo, y vas a ver tú que no has tomado la cena del Señor, o que no la tomarás en esta noche porque no eres bautizado, verás los testimonios de poder y de sanidad que Dios dará en aquellos que están enfermos. ¿Por qué? La galleta se convierte no es la galleta, que el juguito es lo que me va a dar, no, tampoco, es la fe en la palabra de Dios, que al conmemorar esta cena hablamos de esa vida que Él es, de esa sanidad que Él puede dar y de esa fortaleza que solamente lo podemos obtener de parte de Él. La iglesia de Corintios estaba enferma, debilitándose, se estaba muriendo porque tenían puras divisiones y problemas. Había muchas divisiones, murmuraciones y contiendas dentro del cuerpo. Se criticaban entre ellos, y los de Efesio, y los que los de Éfeso andan así, y que los de fulano andan, ay, no, los de Esmirna, ay, sí, no, o sea, no pueden tomar la cena así. Tienen que entender que todos somos un cuerpo, y que Jesucristo en una ocasión orando al Padre le dijo: Padre, que ellos sean como tú y yo, que somos uno, que ellos también sean uno, que sean unidad. Y esta oración aún no se ha cumplido. Todavía hay partes de hermanos de nosotros que no han entendido esta palabra, y por eso es que están enfermos. Por eso te di la hoja, para que envíen la palabra de Dios y les hagas saber la importancia de entender que tomar la cena indignamente nos produce muerte. Si hay algún Judas que difícilmente ninguno de nosotros vamos a decir que somos Judas. Los discípulos se preguntaban: ¿de quién está hablando? No sabían, y ninguno dijo: oye, ¿quién será el traidor? No, o sea, en lugar de decir: van a entregar a nuestro Señor Jesucristo, no les importó eso. Les importaba más saber quién era el demonio, quién era el traidor. Y hoy podemos ser todos Judas aquí, pero qué bonita oportunidad nos da Dios, qué hermosa misericordia de Dios, que nos da el privilegio de pedir perdón, de arrepentirnos y meter la palabra de Dios en nuestro corazón para que sea nuestro escudo, y no venga Satanás con argumentos a querernos quitar lo que Dios nos ha dado. Cierra tus ojos, inclina tu rostro unos minutos, un segundo, no sé, y niños y adultos,
tiempos. No puedo pasar a tomar tu cena indignamente. Ahora, este es un asunto personal entre Dios y tú. Y Dios hoy te da la oportunidad a través de la iglesia de recibir esta palabra. Bendita iglesia, bendito cuerpo de Cristo. Bendice su iglesia, bendice su amada. Ora, pide perdón, ponte a cuentas con el Señor, quita todo argumento. Tu sangre ama mejor que todo el amor en esta tierra. Justicia para mí, para mi favor, Jesús, tu sangre. Tu sangre habla mejor, todo el amor en esta tierra. Justicia para mí, para mi favor, Jesús, tu sangre. Que nos puede perdonar, que nos puede condenar. Solo de Jesús, la sangre. Que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, la sangre. La palabra de Dios nos ha enseñado en esta noche que cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos, después de haber enseñado la última clase que les dio de servicio, de que teníamos todos que hacer lo que Él hizo y de darnos el servicio en amor entre unos y otros, hoy nos ha enseñado Dios que hubo uno que no tuvo el discernimiento, no tuvo el entendimiento entre lo bueno y lo malo, no pudo entender la palabra de Dios enseñada durante 3 años, no pudo entender los milagros que Dios hizo a través de Judas. Dios sacó espíritus inmundos a través de Judas. Judas era un discípulo. Judas vio gente sanar a través de él. Vio cómo se levantaban los muertos con la palabra de Dios. Pero Judas escuchó más la voz del enemigo del alma, de todo cristiano, de todo discípulo de Dios, porque abandonó el tiempo de comunión con el Señor. No oraba, seguramente no leía las Escrituras, y seguramente, como lo vemos en la Escritura, y de hecho lo hizo, murmuraba, criticaba y juzgaba. Esa mujer, ¿por qué te da ese vaso de alabastro tan caro? Mejor vamos a venderlo. Él ya traía en su corazón el dinero. ¿Por qué desperdicia de esta forma? Él criticaba y le decía al maestro cómo hacer las cosas. En una ocasión, la Escritura nos enseña, Jesús estaba enseñando y Judas quería decirle cómo hacer las cosas. No puede decirle al maestro, no puede ser el discípulo mayor que su maestro. Lo dijo Jesús y se lo estaba diciendo a él, que tenía oídos pero no oía. Vemos curiosamente que los discípulos también tenían oídos pero no entendían. Pero no estaba la palabra del diablo en sus corazones. Ellos tenían curiosidad, se preguntaban, pero Judas ni siquiera se preguntaba, porque su mente no estaba ahí, no estaba discerniendo lo que era el cuerpo y lo que era la mesa y la comunión con el Señor. Por eso es que después, di conmigo, después de que tomó el bocado, después de que tomó el
oportunidad de haber cambiado su forma de pensar y utilizar sus armas de su milicia, que no son carnales sino poderosas en Dios, para destruir esas fortalezas y esos argumentos y altivez que había en el corazón de él, y llevar cautivo la obediencia del Señor Jesucristo, lo que había recibido del diablo. Pero no lo hizo, sino que comió indignamente. No dice que no quiso comer, no, dice que comió, y por haber comido indignamente, Satanás entró en él. Escuchen bien lo que la lección enseña. Pablo lo aprendió y dijo: ojo, ojo, Jesús les está diciendo, después de que Judas salió, que se amen. Si no se aman, entonces no hay unidad, no hay gloria, porque la gloria cae inmediatamente. Di conmigo: inmediatamente. La gloria cae cuando nos amamos, cuando decidimos servirnos en amor. Y Pablo les empieza a enseñar y a decir a los corintios: ustedes están viviendo como el mismísimo Judas. Es necesario que inmediatamente dishierran el cuerpo para que puedan ustedes tener una vida de iglesia y no haya divisiones y no haya contiendas. Vuelve a cerrar tus ojos, por favor, unos segundos, y con ese entendimiento ten revelación de parte del Señor. Ten entendimiento y discernimiento del cuerpo. Y si algo tienes que decir de la iglesia a Dios, díselo. Dile a Dios: Dios, yo bendigo a tu iglesia, bendigo todo lo que está dentro de ella, desde la escoba, el trapeador, las sillas y obviamente hasta los hermanos. Nunca maldeciré, ni hablaré mal, ni pensaré mal, ni traeré pensamientos del maligno para hablar mal de tu iglesia. Quitaré toda filosofía e idea que venga del mundo, porque no puedo tomar así la poderosa y bendita cena y comunión contigo, que es la que me da vida y me da fortaleza y me da sanidad, me da prosperidad. Díselo y declara que su sangre es poderosa. Tu cruz habla del amor de su corazón, conmigo nos abrió, con valor, confianza terrenal. Jesús, tu sangre
con el Señor. Hoy somos dignos. Hoy somos dignos. Hoy somos dignos. Porque hemos reconocido lo que es la iglesia, lo hemos entendido, lo hemos aprendido. Miren, no es casualidad. Me dijo, aquí veo una plumita, no sé si la ven. Me dijo el domingo que vino Repening, me dijo, pastor, si usted ve caer una plumita pequeña sobre su púlpito, me lo dijo, dije, a mí me pasó, dice, es la presencia de Dios, dice, son plumitas pequeñas. Y yo me quedé así, dije, pero como un niño, dije, yo creo en las manifestaciones de Dios. Y ahorita que tuve una plumita, dije, pues plumita de dónde, si no hay palomas aquí, ¿verdad? Y es muy pequeñita, pero la vi flotar y me acordó el Señor. No, porque la pluma, todos vamos a ponernos la pluma aquí para que no vamos a adorar la pluma, ¿verdad? Pero Dios me dijo, yo me voy a manifestar a mi iglesia y te lo voy a empezar a demostrar. Si ustedes empiezan a ser los menores y se sirven a los mayores, y así ustedes llegarán algún día a ser mayores, y yo voy a empezar así también a manifestar con cosas pequeñas y cada vez más grandes. Ahorita que veía que esta plumita volaba y andaba por aquí, me acordé de esta joven de Repening que vino ese domingo y nos dio esa palabra. Y hoy tenemos el privilegio nosotros de celebrar esta cena, y al momento en que comamos los elementos y los tomemos, recibiremos esa fuerza, recibiremos esa sanidad, recibiremos nosotros ese discernimiento también con mayor poder, recibiremos toda esa vida que Dios tiene para nosotros. Por tanto, tomad, comed, esto es mi cuerpo, dijo el Señor Jesús, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomemos el pan. Tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomamos la sangre del pacto. Dice el Señor, con esta sangre yo firmo las promesas que tengo para ti. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. ¿Alguien puede decirle gracias, Señor? Qué hermoso eres, Dios. Deja tu copita a un lado y dale un aplauso al Señor y dile gracias, Señor. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. A Dios, mira tu rostro y dile gracias, Padre. Pido todas las cosas, Señor, que hoy están en mi corazón. Yo recibo solamente tu palabra que me da vida, y cualquier pensamiento que venga del adversario de mi vida, de mi alma, que venga en contra de la iglesia, de mi familia, de mi propia vida espiritual, Señor, te la entrego para que tú la destruyas, Señor. La llevo esclava, la llevo cautiva a tu obediencia, Señor Jesús. Por eso leeré tu palabra con mayor denuedo y fuerza. Por eso pediré más sabiduría de tu Espíritu Santo. Porque si yo estoy viniendo a la iglesia, allá en mi casa,
lo que tú estás haciendo en esta noche, lo que tú vas a cambiar, porque me estás dando vida, me estás dando fortaleza, me estás dando sanidad, me estás dando prosperidad. Te bendigo, mi Señor. Y ahora diezmos y ofrendas, Señor, son entregadas a ti con todo mi corazón, como parte de la adoración, como parte, Señor, de que lo que yo recibo en palabra lo ejecuto. Soy un hacedor, y así como tú, mi Dios, me lo dijiste que lo hiciéramos, no que solamente lo aprendiéramos, sino que lo lleváramos a cabo. Hoy diezmaré y ofrendaré en ese alfolí que tú multiplicarás, así como multiplicarás, díselo, mi cartera, mi bolso, Señor, porque estoy ofrendando para tu obra, porque creo en ella, creo, y no voy a hacerle caso al maligno cuando me diga que no debo de diezmar o que no puedo ofrendar, que cómo me voy a quedar sin dinero. No le voy a hacer caso a esos pensamientos. Voy a dar aún más allá de mis fuerzas, porque tengo fe en que tu obra crecerá, prosperará, cada vez será más gloriosa. En este lugar tu presencia, en el nombre de Jesús, Señor, hoy diezmamos y ofrendamos con todo nuestro corazón, Señor, y te bendecimos. Amén y amén. Hermanos que mandan diezmos y ofrendas en adoración, acérquense al alfolí y traigan con gozo, no con tristeza, con gozo las ofrendas para el Señor en esta noche. Aquí está el alfolí, al frente de ustedes. Perseverarás en su palabra, en oración y comunión con su iglesia. Padre, llévalos en tus manos. Mira a través de ellos, habla a través de ellos, respira desde el fondo de ellos, camina con ellos, toca, abraza, besa y sobre todo habla a través de ellos. Dios los bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Amén y amén. Dios les bendiga. Jueves, mujeres, a las 6:30 de la tarde, y los jovencitos a las 3 de la tarde.